Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Le damos toda la gloria a nuestro amado Dios por este tiempo que Él permite por su gracia para poder estar glorificando su precioso nombre. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Queremos que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Queremos agradecerte que por tu gracia, a través de la obra perfecta, suficiente y completa de Jesús el Cristo, somos tus hijos y podemos estar delante de ti. Queremos declarar que no hay nada ni nadie como tú, Señor. Darte gracias porque en verdad tú eres bueno en todo tiempo. Y tú por tu gracia estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Recibe toda la gloria a través de nuestras vidas. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Que en este tiempo estés quitando todo afán, toda incredulidad, todo temor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté guardando nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Que en este tiempo sea el mejor tiempo para aferrarnos de manera segura al pacto de Jesús el Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. En este día vamos a leer la preciosa palabra del Señor, que Él por su gracia va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. La encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que por tu gracia tú nos das cada día, porque en verdad no solo de pan vivirá el hombre. Padre, gracias por tu palabra, que a través de ella estés dándonos la verdadera sanidad. Sana todo pensamiento incorrecto, sana toda herida de nuestro corazón, sana toda enfermedad. Padre, obra y levántanos como tus testigos, que podamos estar llevando tu precioso evangelio hasta lo último de la tierra. Quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. En este día, por gracia de Dios, vamos a compartir un mensaje muy importante. Es el método de oración que conecta con el plan de Dios. Todas las religiones tienen su oración y la gente se esfuerza por orar. Por supuesto, si hacen eso, las religiones, es porque tienen algún tipo de respuesta, ¿verdad? Si no, no lo harían. Y vemos que los musulmanes oran 5 veces al día. Desde antes de que salga el sol ya hacen su primera oración. Los judíos 3. Los budistas, delante de esa estatua de Buda, se inclinan
hasta 108 veces, haciendo sus mantras, sus oraciones. Por supuesto, aunque ellos lo hacen con buen corazón, ciertamente detrás de los ídolos está Satanás y los demonios y pueden recibir respuestas, pero por supuesto son respuestas falsas, porque en ese estado caído, si están orando encima a Satanás y los demonios, van a tener graves problemas primeramente espirituales. Y por supuesto, también la idolatría es algo que Dios aborrece claramente en su palabra, y vienen maldiciones y desastres a consecuencia de esa idolatría. Nosotros, por gracia de Dios, somos sus hijos. Él nos escogió por su gracia. Y Él, a través de la obra suficiente, completa y perfecta de Jesús el Cristo, fuimos rescatados, fuimos salvados y somos hijos de Dios. Ahora tenemos una identidad y autoridad tremendas, una grandísima bendición. Dios Trino, que es vivo, está con nosotros. Por eso, la mayor bendición que tenemos como hijos de Dios es la oración. La oración es el poder que transforma realmente el mundo, porque es una oración que Dios escucha, porque somos sus hijos, tenemos esa autoridad tan tremenda, esa identidad. Si uno va por el parque y se acerca un niño y le pide que le compre una Coca-Cola, yo aunque quisiera no se la podría comprar, porque no es mi hijo, no sé si su padre, si su madre le vendría bien. Incluso no sé si ese niño puede beber Coca-Cola, ¿verdad? No es mi responsabilidad, es responsabilidad de sus padres. Por eso, aunque quisiera, le diría que no. Pero en cambio, si mis hijos me pidieran Coca-Cola, pues ya podría decidir o sí o no, ¿verdad? Con autoridad. ¿Por qué? Porque son mis hijos y ellos tienen derecho a pedir y yo tengo derecho a dar o a no dar porque tengo ese derecho como padre. De la misma manera tenemos ese derecho como hijos. Dios tiene responsabilidad de nosotros. Por eso Él nos escucha. Y la oración es algo tremendo, es un arma espiritual, porque como sabemos, hay una guerra espiritual donde Satanás, los demonios, están obrando continuamente y ellos quieren engañarme. No nos pueden vencer a los hijos de Dios, porque ya Jesús el Cristo ha vencido a Satanás en la cruz, pero siempre quieren engañarnos, ¿verdad? Y a veces vienen como un ángel de luz, como algo que aparentemente parece algo bueno, pero siempre es para que no esté dando culto, para que no tome la palabra, para que no ore. A veces vienen como un león rugiente, atemorizando, una situación que nos atemoriza, ¿verdad? Pero puede atemorizar, pero no puede ese león morder, porque somos de Cristo, y Cristo en la cruz ha vencido a Satanás. Nos pueden engañar, pero no vencer por gracia de Dios. Por eso es muy importante, para poder luchar, ese arma espiritual es la oración. Cuando estamos orando tenemos el respaldo del trono celestial. Y ciertamente al orar Dios envía a los ángeles, el Espíritu Santo obra y la oscuridad es quebrantada. Por eso nuestra oración es tremenda, el impacto espiritual que tiene. Y tenemos que estar conociendo esa oración, disfrutando esa oración cada día, 24 horas. Y a través de la oración, lo más importante es que las cosas de Dios se hacen mías. Puedo estar experimentando esas cosas eternas. Por eso es muy importante la oración y dentro de la oración poder descubrir el plan de Dios. Jesús, cuando estuvo en su ministerio temprano en la tierra, Él voluntariamente se sometió al Padre. Jesús es Dios y es verdadero hombre, pero mientras estuvo en la tierra físicamente se sometió al Padre. Y Él constantemente, vemos en los evangelios, que siempre se concentraba en la oración, constantemente.
se levantaba bien temprano, se iba a un lugar desierto, a un sitio tranquilo, siempre, constantemente. Jesús estaba orando. ¿Para qué? Para poder recibir la fuerza, pero también para ver el plan. Por eso decía, yo no hago nada por mí mismo. Él siempre oraba. Antes de escoger a los 12 apóstoles, estuvo orando. Por eso es muy importante que estemos orando para poder encontrar el plan de Dios. Dios es soberano. Él tiene lo mejor para nosotros, pero es muy importante que estemos disfrutando esa oración que nos conecta con el plan de Dios. Muchos creyentes que aman muchísimo a Dios, que quieren servir a Dios y de hecho lo están haciendo, aunque están orando, no están descubriendo a través de la oración el plan de Dios. Y es bien difícil, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y como no están descubriendo a través de la oración el plan de Dios, sin darse cuenta, toman sus decisiones. Y por supuesto, si no es el plan de Dios, no funciona muy bien, ¿verdad? Por eso tenemos que ver el método de la oración que conecta con el plan de Dios. Lo he contado ya alguna vez. Cuando me casé, mi esposa es coreana, vivíamos en Madrid, en España. Y la abuelita de mi esposa, pues, es tradicionalmente budista, pero muy budista, muy practicante. Por eso, cuando su familia, pues empezaron a ir a la iglesia, la verdad, se oponía fuertemente, fuertemente, porque era tradicionalmente budista, muy practicante, porque es la religión tradicional en Corea del Sur. Entonces estábamos orando siempre por ella, porque ya era bastante mayor, para que pudiera conocer a Jesús el Cristo y pudiera salir totalmente de la idolatría. Entonces, ya viviendo allí, pues un día mi esposa recibió una llamada y yo me di cuenta que algo había ocurrido, ¿verdad? Y no era algo bueno. Cuando ya terminó, le pregunté y me dijo pues que su abuelita había contraído cáncer. Y por supuesto, era una noticia bien difícil y más cuando uno está tan lejos, ¿verdad? Te sientes muy impotente, no es fácil, ¿no? Pero estábamos orando por ella. Por eso ciertamente yo orando, pues le dije, mira, yo pienso que el plan de Dios a través de esto es dar respuesta a esa oración que estamos haciendo, porque a veces la respuesta de Dios viene a su manera, no a la nuestra, ¿verdad? Por eso si no oramos ciertamente con la palabra, no vamos a ver el plan de Dios ahí y nos vamos a sentir mal. Pero eso realmente era una respuesta y ahí Dios tenía un plan. Y a través de la oración pudimos estar recibiendo la guía. Era la oportunidad, era el momento para que su abuelita pudiera conocer el Evangelio. Por eso orando, también hablamos con una pastora que le pudo visitar al hospital, le predicó el Evangelio de Jesucristo y ciertamente Dios dio respuesta. Pudo recibir el Evangelio. Por eso ciertamente, a través de nuestra oración, tenemos que estar descubriendo cuál es el plan de Dios en cada circunstancia, en cada situación que nos acontece, en cada decisión que tenemos que tomar previamente, tenemos que ver cuál es el plan de Dios, porque ahí está la bendición, ahí está su plan absoluto. Por supuesto, siempre tiene que ver con la evangelización mundial, ¿verdad? Pero es muy importante poder disfrutar de ese tipo de la oración. En el día a día, para poder disfrutar esa oración que encuentra el plan de Dios, tenemos que estar orando siempre conforme a la palabra. Esa es la oración del pacto con la palabra de Dios. Es muy importante. Si empezamos a orar simplemente con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, no funciona y no podemos encontrar el plan de Dios. Pero cuando tomamos la palabra,
Dios siempre cumple su palabra. Es un pacto, son promesas, es una garantía para sus hijos. Por eso tenemos que estar orando con la palabra. Fíjense que este mundo ciertamente ha perdido totalmente el camino, ¿verdad? Aunque hay países que están desarrollados, ciertamente sus sociedades, las personas que allí viven, están sufriendo gravemente. Incluso creyentes, sobre todo jóvenes. Hay muchísimos que están teniendo problemas, porque aunque son hijos de Dios, están viviendo con sus pensamientos. Su vida no está alineada a la palabra de Dios. Por eso no encuentran el camino. Están siendo engañados y toman caminos que pueden parecer atractivos, pero llevan totalmente al sufrimiento. También, constantemente, estamos escuchando muchas palabras durante el día, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de gente, incluso hermanos o hermanas, pero muchísimas de esas palabras son incorrectas. No son o no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Imagínense, constantemente esas palabras entran, se graban, se enraizan y llegan a ser nuestra naturaleza. Por eso, sin darnos cuenta, somos movidos, afectados, y nuestra vida no tiene nada que ver con la palabra, con el plan de Dios. Por eso perdemos sin darnos cuenta el camino. Desgraciadamente, incluso en muchas iglesias está sucediendo eso. Por eso, desgraciadamente, muchas iglesias incluso están cerrando las puertas porque no se están alineando a la palabra de Dios. Con buen corazón, pero están haciendo otras cosas. Y ciertamente Dios hace la obra y Él siempre la hace conforme a su palabra. Dios siempre cumple la palabra. Por eso tenemos que estar dentro de la palabra de Dios. No solo en nuestra vida, por supuesto, nuestra oración es una manera de poder entrar durante 24 horas en la palabra de Dios. Vemos que Moisés, cuando él era bien pequeño, su mamá Jocabed estuvo dándole la palabra antes de llevarlo al palacio, ¿verdad? Pero Moisés, cuando estaba en el palacio 40 años, él, aunque tenía la palabra que había recibido de su madre, él totalmente, su vida no se estaba alineando a la palabra. Entonces, ¿qué oraciones haría ahí? Pues en el palacio haría oraciones de, bueno, Señor, levántame, ¿no? Que tenga una buena posición, que tenga un cargo importante. Oraría por cosas que no tienen nada que ver con la palabra ni con el plan de Dios, ¿verdad? Por supuesto, fracasó, no funcionó. Por eso se tuvo que marchar corriendo 40 años a Madián. Y allí pues seguiría haciendo sus oraciones, Señor, era pastor de ovejas, Señor, que las ovejas pues que estén bien, que no esté ningún animal matando las ovejas. Ese tipo de cosas estaría orando, ¿verdad? Porque Moisés no estaba totalmente aferrándose a la palabra. Por eso haría oraciones conforme a su pensamiento, con buen corazón, pero esas oraciones no tienen nada que ver con el plan de Dios. Pero cuando tenía 80 años, por gracia de Dios, el Señor lo llamó, ¿verdad?, al monte Horeb. Y allí por fin, la palabra de Dios, la palabra importante del pacto, el sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo, el solucionador de todos los problemas, por fin Moisés se aferró a la palabra. Se coordinó con la palabra. Esa palabra la hizo totalmente suya. Su pensamiento era ya la palabra de Dios. Desde ese momento, la oración de Moisés cambió, ¿verdad? Por supuesto. Ya estaba alineada a la palabra de Dios. Ya había encontrado el camino. Ese camino, el plan absoluto que Dios tenía para Moisés. Nosotros también, si empezamos a aferrarnos a la palabra, vamos a entrar en ese camino, en el plan absoluto de Dios. Nuestra oración ya va a ser una oración conforme a la palabra. Vamos a poder descubrir el plan de Dios. Por eso Moisés, desde ese momento, al ir a Egipto, ya estaba siguiendo la palabra y su oración era conforme a la palabra.
Dios levantó 10 milagros y al poner esa sangre de ese cordero que habían sacrificado en los postes y dinteles de las puertas, que representa la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz, ciertamente pudieron ser liberados. Después Dios le habló que tenían que ir ¿a dónde? A la tierra prometida. Por eso él oraba con la palabra: Señor, obra, llévanos a la tierra prometida. Cuando tenían delante el mar rojo, ¿cómo oraría Moisés? Señor, es tu voluntad, tú has dicho en tu palabra que nos vas a llevar allí. Por eso Dios obra en este momento. Dios envió durante esa noche un viento que separó el mar rojo y abrió un camino en seco. Ya la oración de Moisés era conforme a la palabra. Por eso era una oración con el plan de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que estemos realmente coordinándonos con la palabra, entrando en la palabra y haciendo esa oración con la palabra que va a descubrir cuál es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios es respuesta para todos los problemas, porque el núcleo, la esencia, el centro de toda la palabra, que son 66 libros, es que Jesús es el Cristo. Y estábamos en verdad separados de Dios en pecado, totalmente atrapados por Satanás. Pero Dios prometió desde el principio que el Cristo vendría para poder salvarnos. Por eso su nombre es Jesús, la salvación de Jehová. Y Él cumplió ese trabajo de Cristo que sigue cumpliendo continuamente. Como estábamos totalmente bajo el poder de Satanás, Jesús como el Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Dice Primera de Juan 3:8. Y en la cruz venció a Satanás. Él ha deshecho esas obras del diablo. Por eso, cada día tenemos que entrar en esa palabra. Cuando hay una situación que son las obras del diablo, tenemos que tomar el nombre, el pacto de Jesús el Cristo y declarar: Señor, tú ya has venido, ya has deshecho las obras del diablo. Estar tomando la palabra, orando, ahí descubriremos el plan de Dios. Jesús el Cristo vino y también en la cruz derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados, para liberarnos del pecado. Por eso en Romanos 8:2 dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ciertamente cada día, ante una situación, ante un problema, hay que tomar ese pacto. Jesús el Cristo ya nos ha liberado totalmente de todo desastre, de toda maldición, y tenemos que entrar, creer la palabra de Dios y orar con ella. Ciertamente vamos a ver cómo Dios la cumple perfectamente y descubrimos el plan de Dios. Y Jesús el Cristo, Él vino para abrir ese único camino para regresar a Dios, porque estábamos separados, no había manera humanamente de regresar a Dios. Pero Jesús el Cristo, como el verdadero profeta, dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso cada día, cuando estemos en medio de una situación, una dificultad, tenemos que orar tomando la palabra. Señor, a través de Cristo, Dios está conmigo. Ya está el camino abierto continuamente, orando y tomando la palabra. Vamos a ver cómo Dios siempre cumple la palabra y cómo Dios ciertamente nos muestra su plan, su deseo, porque Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Él vino y en la cruz, en Juan 19:30, dijo: consumado es. Ya está todo terminado, concluido. Y cada día tenemos que tomar esa palabra. En medio de todas las situaciones, entrar, estar totalmente coordinándonos en esa palabra, declarándola, orando con ella. Ciertamente vamos a ver el poder de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. Dios siempre nos guía a través de su palabra. Por eso el salmista dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Ciertamente, uno, si está sin tomar la palabra, es como si uno camina a oscuras por un camino. Es peligroso, ¿verdad? Porque uno sin saberlo puede haber un hoyo bien grande delante y por haber oscuridad, por no haber luz, pues te puedes caer. De hecho, seguramente te vas a caer. Pero la lámpara es la palabra. Cuando tomamos la palabra es como si todo se ilumina. Ya podemos ver correctamente nuestro camino, porque Dios siempre nos guía a través de su preciosa palabra. También la palabra contiene totalmente el deseo de Dios, la voluntad de Dios. El Señor resucitado dijo claramente en Mateo 28, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Marcos 16, 15. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Ciertamente está dando claramente la dirección, su voluntad. Hechos 1:8, la última palabra que el Señor Jesucristo dio antes de ascender. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo, ese es el plan absoluto de Dios. Y la palabra de Dios, que es la verdad, lo muestra claramente. Por eso que nos coordinemos, que estemos entrando en la palabra de Dios. Ciertamente ahí vamos a ver cuál es el plan en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación. La palabra de Dios también es la guía que Dios nos da para solucionar todos los problemas en nuestro campo. ¿Qué quiere decir? En las situaciones cotidianas, en nuestras familias, en nuestra región, en el trabajo, donde estudiamos. La palabra nos guía realmente. ¿Cuál es la solución para los problemas que están aconteciendo en nuestro campo? Vemos en Josué 6, del 1 al 5, tenían que conquistar Jericó. Era un gran problema en su campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una ciudad que tenía unas murallas inmensas. Humanamente era absolutamente imposible. Y nosotros en nuestros campos podemos tener ese tipo de dificultades, ese tipo de acontecimientos que realmente nos parecen absolutamente imposibles, pero la palabra siempre nos da la guía y la respuesta. Por eso, en Josué 6, versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ciertamente Dios, ante ese problema que era absolutamente imposible, a través de la palabra, les guió, les dio la respuesta de cómo les iba a dar la victoria. Por eso ellos orando tomaron la palabra y oraron con ella. Durante 6 días estuvieron dando cada día una vuelta. ¿Qué hacían mientras daban esa vuelta? Como el Señor les había dicho, orando, haciendo guerra espiritual, orando con esa palabra. El 7º día, 7 vueltas, orando. Pero ya sabían el plan absoluto de Dios, ya veían la respuesta para el problema en su campo. Ciertamente, como Dios había dicho en su palabra, el 7º día, al terminar la 7ª vuelta, al gritar, al tocar las trompetas, los shofares, en ese momento, como Dios dijo, Él derribó las murallas. Él dio la respuesta por causa del Evangelio, por causa de la evangelización.
si estamos enfocados al plan de Dios, que es la evangelización mundial, nada ni nadie puede bloquear el Evangelio. Por eso, ciertamente, tomando la palabra, entrando en la palabra, tenemos que editarnos, coordinarnos la palabra de Dios, que estemos alineados totalmente en nuestras vidas y, por supuesto, nuestras oraciones. Porque la palabra de Dios también es una profecía para el futuro. Vemos que Pablo, en Hechos 27, cuando iba a Roma, iba preso para compartir el Evangelio delante del César, se levantó una gran tempestad. Era bien difícil, ¿verdad? En ese momento, que había una gran tempestad, ¿qué haría Pablo? Estaba orando tranquilamente. ¿Cómo oraba Pablo? Con la palabra de Dios. Dios le había dicho que tenía que ir a Roma. Por eso Pablo, él estaba orando para encontrar el plan absoluto de Dios. En Hechos 27, 23, un ángel le apareció. Y en el versículo 24 le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ciertamente le dio la palabra que se iba a cumplir, era una profecía, ¿verdad? Que Dios iba a salvar a todos, que Dios iba a llevar a Pablo delante del César. Por supuesto, se cumplió exactamente. Por eso, si tomamos la palabra y empezamos a orar con ella, vamos a ver cómo vemos el plan de Dios. Vamos a ver cómo Dios ciertamente siempre cumple su palabra. Dice en Isaías 48, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios está mostrando tanto las cosas físicas como las cosas espirituales, lo que se ve con nuestros ojos y lo que no se ve con nuestros ojos. Por eso en Efesios 6:12 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Y ciertamente ahí Pablo está explicando que estamos en una batalla espiritual y está mostrando quién es nuestro principal enemigo y sus seguidores. No tenemos lucha, dice, contra carne ni sangre. Nuestra lucha no son las personas. Las personas hay que salvarlas con el Evangelio. Pero nuestra verdadera lucha es con alguien, con algunos que no se ven. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es una lucha contra Satanás y los demonios, una lucha que Jesús el Cristo ya ha vencido. Ya tenemos la victoria en el nombre de Cristo, pero a través de la oración tenemos que estar haciendo esa batalla espiritual en el nombre de Jesús el Cristo. Por supuesto, siempre orando conforme a la palabra, porque es la manera de poder ver, descubrir ese plan de Dios en cada circunstancia, en cada situación. Por eso es tan importante que cada domingo, a través del culto, estemos recibiendo la palabra del púlpito. Dios, que es vivo, Él siempre, antes de hacer algo, el Padre siempre da la palabra. Dice en Génesis 18:17. Él da la palabra antes de hacer algo. Por eso, principalmente, para poder escuchar la voz de Dios a nuestras vidas, Él, por su gracia, nos ha puesto en la congregación. Y en esa congregación, Dios, que es vivo, cada domingo, como Él ha establecido, a través del mensaje del púlpito, Él nos habla de manera concreta, nos da la dirección, nos da la respuesta. Y ciertamente tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios.
Tenemos que aprender a tomarla, a meditarla, para que se pueda coordinar totalmente a nuestras vidas y tomarla no con nuestros pensamientos, ¿verdad? A veces lo podemos hacer así, sino con el pensamiento de Dios. Con esa palabra que estamos recibiendo por su gracia cada domingo, al meditar en ella, automáticamente vamos a poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a escuchar la voz de Dios. Y al escuchar su voz, vamos a poder responderle. Esa es la oración, porque es un diálogo, ¿verdad? Una relación. Y de esa manera, al orar con la palabra, vamos a descubrir el plan durante los 6 días restantes de la semana. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana, ¿verdad? No lo sabemos, ni tampoco dentro de una hora. Pero Dios es todopoderoso, Él es nuestro Padre y Él sabe todo. Por eso Él nos da su palabra para que estemos alineándonos a su palabra, orando con ella, y ciertamente a través de ella vamos a descubrir el plan en cada circunstancia, en cada situación. Ese plan, por supuesto, siempre está alineado a la voluntad principal de Dios, que es la evangelización mundial. Por eso es tan importante que estemos siempre tomando la palabra, centrándonos en la palabra y orando con la palabra. Ese es el método para descubrir el plan de Dios. Vemos como la iglesia primitiva lo hacían así. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos dicen que todos los días en los templos y en las casas se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, ahora, ¿cómo podemos perseverar en la doctrina de los apóstoles? Bueno, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí está la doctrina de los apóstoles. Y esa palabra, Dios nos la da principalmente a través del culto del domingo, a través del mensaje del púlpito. Por eso es tan importante que siempre entendamos el valor de la palabra de Dios. Necesitamos, para no perder el camino, estar establecidos en la palabra con el pensamiento de Dios. En ese momento nuestra oración va a cambiar, va a ser una oración conforme a la palabra. Vamos a descubrir el plan absoluto de Dios en cada situación, en cada circunstancia, y vamos a poder experimentar la verdadera respuesta. Porque cuando oramos conforme al plan y al deseo de Dios, Él por su gracia nos va a responder, va a abrir camino donde no lo hay. Muchas veces, cuando la iglesia primitiva estaba orando conforme al plan de Dios, Dios le daba respuestas de manera inmediata. Vemos que después de la sanación del cojo, en Hechos 3, Pedro, Juan y el cojo mismo fueron llevados delante del Sanedrín en Hechos 4, y allí dieron testimonio, y el Sanedrín no podía decir nada, ¿no? Porque había una evidencia de que en el nombre de Jesús el Cristo había sido sanado ese hombre. Por eso les dijeron, les amenazaron que no hablaran el nombre de Jesucristo. Cuando salieron del Sanedrín y fueron a la iglesia, compartieron esa situación que los habían amenazado para que no hablaran el nombre de Jesús el Cristo. Y empezaron a orar. ¿Para qué oraban? Para que el Señor les diera denuedo, para compartir la palabra y poder predicar todavía más el Evangelio de Jesús el Cristo, porque ese era totalmente el plan absoluto de Dios. Pues en Hechos 4:31 dice la palabra, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios dio respuesta automática. No habían terminado de orar y Dios hizo que temblara todo y que fueran llenos del Espíritu Santo y que hablaran todavía más con denuedo la preciosa palabra de Dios. Por eso cuando oramos realmente dentro de la palabra, cuando oramos conforme al plan absoluto de Dios, Dios manifiesta su poder, porque es su plan, es su deseo. Dios abre las puertas.
Por eso tenemos que darnos cuenta la bendición de la oración que tenemos, esa oración dentro de la palabra, esa oración del pacto. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ciertamente, tenemos que estar orando continuamente, siempre conforme a la palabra, siempre para poder descubrir el plan de Dios. Nada más orar, viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hay una situación, algo que nos mueve, y conforme a la palabra oramos a Dios, en ese momento la respuesta viene, su paz. Quita toda preocupación, todo afán, toda ansiedad. Esa es la primera respuesta que tenemos, porque en ese momento podemos experimentar que Dios Trino, que es vivo, está con nosotros. Por eso es muy importante que estemos disfrutando esa oración 24 horas. Y tenemos que estar orando esas 24 horas. Dentro de la oración, ¿qué contenido tenemos que tener? ¿Qué partes puede haber en la oración? Puede haber muchas, pero hay 5 que tenemos que estar experimentando. Una, ¿cuál es? La alabanza, alabarle a Dios, porque Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dentro de nuestra oración podemos tener la alabanza, adorar a Dios. También hay otra parte, ¿cuál es? Podemos estar confesando, es decir, pidiendo perdón, porque todos los días tenemos fallos, errores, pero en primera de Juan 1:9 dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tenemos un error, el Espíritu Santo nos redarguye y oramos, pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesucristo, con la seguridad de que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Por eso, siempre dentro de nuestra oración, que tengamos esa parte de confesión. La tercera parte, agradecimiento. Hay que estar dando gracias a Dios. En el Salmo 100, ahí lo está diciendo claramente, ¿no? Entrar por sus puertas con acción de gracias. Y para poder salir de los pensamientos y poder centrarse en Dios, si uno empieza a dar gracias, realmente esos pensamientos incorrectos, esas cosas que no nos permiten concentrarnos, absolutamente salen, ¿verdad? Y al darle gracias a Dios, ciertamente podemos concentrarnos en oración. Principalmente hay que darle gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por gracia. La salvación a través de Jesús el Cristo, que ha consumado todo. No solo tenemos que estar alabando, no solo confesando, no solo tenemos que estar teniendo acción de gracias. También podemos, la cuarta cosa, interceder, es decir, orar a favor de otras personas. Nuestra oración, como tenemos el respaldo del trono celestial, trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos orando, a lo mejor por una persona, un familiar, que a lo mejor está bien lejos en la distancia, en otro país, nuestra oración, por supuesto, es contestada, porque no hay espacio. Nuestra oración es algo que Dios da respuesta sin importar la distancia que pueda haber. Desde aquí podemos estar orando a familiares que están lejos, a seres queridos, a conocidos. Ese es el poder de la oración. Y no solo Dios da respuesta a través de la oración, no solo bendice en el presente, esa bendición llega hasta el futuro, trasciende el tiempo también. Y esa es la oración que tenemos. Por eso el orar por otras personas es algo muy importante. Por supuesto, ¿cuál es la oración que tenemos que hacer?
que puedan, los que no conocen, conocer a Jesús el Cristo. Esa es la oración principal. Que puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. A veces me piden oración por una persona que está enferma. Yo lo primero que pregunto es, ¿esa persona ha recibido la salvación? Si no la ha recibido, lo primero que yo oro es que pueda conocer a Jesús el Cristo, ¿verdad? Porque si se sana, pero realmente no conoce el Evangelio y luego fallece, pues se va a ir al infierno. Lo más importante, lo prioritario, es que pueda tener esa sanidad espiritual, pueda conocer el Evangelio. Y por supuesto luego también que Dios le dé sanidad si es su voluntad. Por eso la oración por los demás principalmente, para que puedan conocer a Jesús el Cristo. Ese es el deseo de Dios. Y la quinta parte de la oración son peticiones y ruegos. Podemos orar para nosotros mismos. Pero hay algo importante que quiero compartir. A veces viene un problema y estamos orando, Señor, arregla este problema. O el otro problema, Señor, arréglame el otro problema. Y oramos sin darnos cuenta así, ¿verdad? Que estemos orando por nosotros, orando con las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En vez de estar orando por los problemas, que estén orando de todas las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Empiecen a orar, Señor, gracias, porque el Espíritu Santo mora en mí. Soy tu Hijo. Empiecen a orar, Señor, gracias porque tú me guías. Gracias porque tú respondes mis oraciones. Señor, gracias por esa autoridad que tengo en tu nombre, que la oscuridad es quebrantada. Tú envías los ángeles. Soy ciudadano celestial y tú me utilizas para la evangelización. Estén orando con Dios Trino, que es vivo, dándole gracias porque el Padre nos da la palabra y la cumple. El Hijo está quebrantando esas tres maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Él está levantando esas obras de salvación y el Espíritu Santo, Él está obrando continuamente. Empiecen a orar por esas cosas de Dios, por las bendiciones que tenemos del trono celestial. Si empezamos a orar, lo que estamos haciendo de esa manera es que las cosas de Dios las hacemos nuestra, ¿verdad? Si uno está orando por los problemas, se siente mal también por los problemas, siempre pensando en los problemas. Pero si en ese momento oramos por las cosas que Dios ya nos ha dado, ahí nos estamos llenando con las cosas de Dios. Y ahí toda preocupación, todo afán se va a ir. Dios nos va a dar sanidad, va a cambiar nuestro estado espiritual. Por eso siempre orando con esas bendiciones que tenemos conforme a la palabra, a través de Jesús el Cristo, llenándonos con las cosas de Dios. Porque podemos estar escuchando la palabra, por ejemplo en este tiempo, que es una plataforma para esto, pero no podemos estar 24 horas con los audífonos, ¿verdad?, escuchando la palabra. No, pero sí que podemos 24 horas orar. Por eso recibimos la palabra, es un tiempo bien importante, pero luego uno puede estar orando mientras trabaja, mientras va al trabajo, mientras está paseando, mientras está haciendo ejercicio, y en ese momento que puedan orar con las cosas de Dios, recibiendo, declarando esas bendiciones que ya tenemos en Cristo, esas seguridades que tenemos en Él, esas 10 plataformas de la fe, esas 7 corrientes, que oren con ese contenido. Ciertamente, de esa manera, estamos poseyendo realmente las cosas de Dios, y ahí va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Vamos a poder ver de esa manera en cada circunstancia cuál es el plan de Dios. Y Dios nos va a levantar como sus testigos. Vamos a ser esos guardas 24 horas que no callarán jamás, dice Isaías 62, 6. Día y noche orando en esas murallas, haciendo esa oración continua para que el reino de Dios se establezca. Esos doctores espirituales que solo compartiendo el Evangelio van a dar sanidad a todos los enfermos, van a salvarlos. Esos embajadores de Cristo, que donde están, esos 3 oficios de Cristo se están cumpliendo a través de nuestras vidas, porque nosotros, como dice en 1 de Pedro,
2:9, somos reyes, sacerdotes y profetas. Tenemos esa autoridad tan tremenda y cuando estamos compartiendo el Evangelio como profetas, mostrando a la gente que Jesús el Cristo es el único camino, y como reyes, donde estamos orando, se quebranta el poder de Satanás, y como sacerdotes, a través de nosotros, se quebrantan totalmente los desastres, las maldiciones en el nombre de Jesucristo. Por eso, que puedan estar disfrutando la oración. Es realmente el poder que transforma el mundo, el arma espiritual que tenemos, orando con la palabra, siempre con la palabra, establecidos nuestras vidas en la palabra. En ese momento Dios nos va a abrir el camino totalmente. Vamos a entender su plan absoluto en cada situación, en cada circunstancia. Y ciertamente Dios va a levantar grandes obras a través de sus vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú tienes todo preparado para nosotros. A través de Jesús el Cristo, tú has consumado todo, Señor. Padre, que podamos estar cada día disfrutando la verdadera oración, que podamos estar establecidos en tu palabra, que realmente estemos orando siempre conforme a tu palabra para poder entender cuál es el plan que tú tienes en cada situación, en cada circunstancia. Padre, que sigas abriendo las puertas a través de nuestras vidas cada día para compartir que Jesús es el Cristo. Padre, que bendigas cada hermano y cada hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Levanta cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos y que levantes a tu Iglesia mundial. Padre, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar este precioso Evangelio de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando cada día de la bendición de la oración, esa oración del pacto conforme a su palabra, que realmente está moviendo el trono celestial. Que puedan compartir la gracia que han recibido con todas las personas que Dios les haga encontrar todos los días, que no pierdan el evangelismo. Ahí está realmente el plan absoluto de Dios. Mañana también, por gracia de Dios, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo importante de la escuela de evangelismo. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.